Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos con una parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos que a veces pasa desapercibida. Son las disposiciones finales. Suena un poco árido, ¿verdad? Pero es importante. Sí, totalmente. Es la letra pequeña, pero es la que hace que todo funcione, digamos. Tenemos aquí extractos del propio convenio, de esa sección de disposiciones diversas. Y bueno, la idea es entenderlas bien, Exacto. ver cómo se controla que se cumpla, cómo encaja con otras leyes, dónde se aplica, quién puede entrar, salir, en fin, todo eso. La maquinaria interna, sí. Vale, pues empezamos por el control. ¿Cómo se aseguran de que los países, cumplen? Pues mira, el convenio tiene sus mecanismos. Uno interesante es el papel que juega el secretario general del Consejo de Europa. Ajá, Según el texto, él puede pedirle a cualquier país miembro, a las altas partes contratantes, como las llama, sí. que le dé explicaciones, que diga cómo su ley interna asegura que se aplique de verdad cualquier punto del convenio. O sea, no es automático, sino que puede preguntar activamente. Exacto. No es solo papeleo. Es una función de investigar un poco, de pedir cuentas, una capa de supervisión, para que no se quede en el aire. Entendido. Una herramienta de control, digamos, puntual si hace falta. Y, una duda que surge a menudo. ¿Qué pasa si un país ya protege más los derechos que el propio convenio? Buena pregunta. O si ya está en otros tratados internacionales. ¿El convenio podría, no sé, rebajar ese nivel? Pues no, y eso es clave. El convenio tiene una cláusula de salvaguarda muy importante. A ver. Dice clarísimo que nada de lo que pone el convenio se puede interpretar para limitar o fastidiar derechos que ya estén reconocidos. Ya. Bien sea por las leyes de ese país o por otros convenios que haya firmado. Es como un suelo mínimo, no un techo. Entiendo. O sea, protege lo que ya hay si es mejor. Es el principio de no regresión, ¿no? Exacto, ese es el nombre técnico a veces. La idea es poner una base común en Europa, pero sin frenar a quien quiera ir más allá. Al revés, anima a mejorar. Vale, eso es potente. Funciona como red de seguridad, pero sin limitar. Y cambiando un poco de tema, si hay una disputa entre países sobre el convenio, Ujú. sobre cómo interpretarlo o aplicarlo, ¿podrían usar otros acuerdos que tengan entre ellos para resolverla? No sé, un arbitraje aparte o algo así. Pues por regla general el convenio dice que no. Ah, mira. Salvo que haya un compromiso especial ya de antes, los estados renuncian a usar otros tratados o acuerdos entre ellos para resolver una disputa sobre este convenio fuera de los mecanismos que prevé el propio convenio. O sea, que te tienes que ir al sistema del convenio sí o sí. Eso es. La idea es fortalecer el sistema propio, sobre todo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el sitio principal para estas cosas. Claro. Evitar que cada uno lo interprete a su manera por ahí y asegurar que haya una línea coherente. Consolida su autoridad, digamos. Tiene lógica, sí, para que no se disperse todo. Se blinda a sí mismo, por así decirlo. Vale, muy claro. Ahora, vamos a un tema que siempre, genera curiosidad, la geografía. Ajá, el alcance territorial. Exacto. ¿Dónde se aplica? ¿Solo en Europa? ¿En el país principal y ya? Pues aquí hay flexibilidad y es interesante. No se aplica solo al territorio, digamos, principal automáticamente. Ah, no. No. Un Estado puede declarar, cuando ratifica o incluso después, que el convenio se aplicará a todos o a algunos territorios de los que es responsable internacionalmente. ¿Te refieres a territorios de ultramar, por ejemplo? Exacto, ese tipo de situaciones. Dependencias, etc. Hacen una declaración formal, se la mandan al secretario general Vale. y 30 días después de que él la reciba, el convenio empieza a aplicarse en ese territorio. Pero ojo, depende de que el Estado quiera y lo diga expresamente. Te he entendido. Es un opt-in, como se dice ahora. Hay que pedirlo. Justo. Y hay un matiz importante que añade el texto. Dice que en esos territorios el convenio se aplicará teniendo en cuenta las necesidades locales. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que se aplica menos? No exactamente menos, sino que reconoce que puede haber que adaptar un poco la aplicación a las circunstancias de allí, jurídicas, sociales, sin cargarse los derechos, claro. Vale, una adaptación razonable. Eso es. Y hay otra cosa fundamental para la gente de esos territorios. Dime. Para que las personas, ONGs o grupos de allí puedan llevar un caso al Tribunal de Estrasburgo, con el famoso artículo 34. Sí, la demanda individual. No basta con esa declaración general de que se aplica el convenio. El Estado tiene que hacer otra declaración,
una específica, diciendo que acepta que el tribunal reciba demandas de ese territorio concreto. Vaya, o sea, doble paso. Primero decir aplíquese aquí y luego, y además, que puedan ir al tribunal. Exactamente. Es un sistema muy medido. Primero la aplicación general, con ese ajuste local, y luego, si quieren, abrir la puerta del tribunal. Busca equilibrar, ¿no? Extender la protección, pero asegurando que sea viable. Entendido. Hablando de flexibilidad y ajustes, ¿qué pasa si un país, cuando va a entrar, tiene ya una ley concreta, que choca con un artículo del convenio? ¿Se queda fuera o hay alguna forma de arreglarlo? Para eso están las reservas. Es algo típico de los tratados, pero aquí el convenio la regula de forma, muy estricta. ¿Cómo funcionan? Un Estado puede decir, al firmar o ratificar, ojo, sobre este artículo concreto hago una reserva. Pero, y aquí viene lo importante, solo si una ley que ya tiene en vigor no encaja con ese artículo. Solo para leyes que ya existan en ese momento. Exacto. No vale para leyes futuras. Y además, el convenio prohíbe las reservas generales. ¿Qué es una reserva general? Pues decir algo como me reservo el derecho a no aplicar esto si choca con mis principios, o algo así vago. No. Tiene que ser sobre un artículo particular y por una ley concreta y existente. Nada de cheques en blanco. Nada. De hecho, te exigen que con la reserva expliques brevemente cuál es esa ley que choca. Mucha transparencia. Vale, muy acotado. Sí, buscan limitar esto al máximo para que el convenio sea lo más uniforme posible. Es otra vez ese equilibrio del que hablábamos, el estándar común europeo frente a respetar algunas particularidades nacionales que ya existían. Una tensión que está ahí siempre. Queda claro. Flexibilidad mínima y muy controlada. Bueno, ya hemos visto cómo se vigila, cómo se relaciona con otras normas, dónde se aplica, cómo gestionar choques previos. Pero, una vez dentro, es para siempre. ¿Se puede un país borrar del convenio? No, no es necesariamente un compromiso eterno. Se puede denunciar el convenio, o sea, salirse voluntariamente. Ajá. Pero con condiciones. Solo puedes hacerlo cuando ya llevas 5 años dentro. No es para entrar y salir corriendo. 5 años mínimo de permanencia. Eso es. Y luego tienes que notificarlo formalmente al secretario general. Y la salida no es inmediata. Tarda 6 meses desde que se recibe esa notificación. 6 meses de preaviso. Sí, da tiempo a pensarlo y a que los demás se enteren. El secretario general informa a todos los demás estados. Hay un periodo ahí de transición. Parece un proceso serio, para no tomarlo a la ligera. Y una pregunta clave. Si un país se va, ¿qué pasa con las cosas que hizo antes de irse? Si violó el convenio antes, ¿se libra de la responsabilidad al salirse? No en absoluto. Ese es un punto crucial y el convenio lo deja meridianamente claro. Menos mal. La denuncia no libera al Estado de las obligaciones que tenía por hechos cometidos antes de que la salida sea efectiva. Si algo que hizo antes podía ser una violación, sigue siendo responsable por ello ante el sistema del convenio. No hay escapatoria para el pasado. Vale, eso es fundamental. No hay impunidad retroactiva por irse. Exacto. Y otro punto, si un país deja de ser miembro del Consejo de Europa, automáticamente deja de ser parte del convenio. Van de la mano. Lógico, sí. Y esto de denunciar el convenio de salirse también se puede hacer solo para esos territorios especiales que comentábamos antes. Sí, también se prevé eso. Un Estado puede decidir retirar la aplicación del convenio solo de un territorio específico al que lo había extendido. Sigue el mismo procedimiento, notificación, 6 meses, puede ajustar su salida geográficamente. Interesante esa opción selectiva. Vale, entonces hay puerta de salida, pero con plazos, preaviso y sin borrar responsabilidades pasadas. Volviendo al principio del ciclo, ¿cómo se entra? ¿Cómo se une un país formalmente? Y ¿qué hay de esa mención a la Unión Europea? Que parece un tema aparte. Pues el proceso normal para un Estado es firmar y luego ratificar el convenio. El requisito previo es ser miembro del Consejo de Europa. Vale. El acto clave es depositar el instrumento de ratificación ante el secretario general. Él es como el notario del tratado. Y ahí ya entra en vigor para ese país. Exacto. Bueno, originalmente entró en vigor cuando se llegó a 10 países. Para los que vinieron después, entra en vigor para ellos justo cuando depositan su ratificación. ¿Y la UE? ¿Qué pasa ahí? Pues es un caso especial y muy actual, de hecho.
Se modificó el convenio hace unos años, con el Protocolo 14, para permitir explícitamente que la Unión Europea, como organización, pudiera adherirse. O sea que la puerta está abierta. Sí. Y no solo eso, es que el propio Tratado de Lisboa de la UE dice que la Unión tiene que adherirse. Es una obligación para ella. Ah, sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues ahí está el lío. A pesar de todo, el proceso lleva años bloqueado. Como dice la nota que tenemos, parece que hay, roces o posibles incompatibilidades. ¿Entre qué? Principalmente, parece que sobre cómo encajar la autonomía del sistema legal de la UE y el papel de su tribunal, el TJUE, en Luxemburgo, con el sistema del convenio y el Tribunal de Estrasburgo, el TDH. Vaya tela. Dos sistemas supranacionales potentes. Exacto. Es un nudo jurídico y político complicado. Refleja lo difícil que es a veces coordinar distintos sistemas de protección de derechos, aunque el objetivo sea similar. Fascinante, sí. Un buen ejemplo de esas tensiones. Y ya para ir cerrando con estas reglas de funcionamiento, se menciona al Comité de Ministros y se repite el papel del Secretario General. ¿Qué más nos dicen estas cláusulas finales sobre ellos? Del Comité de Ministros, el texto es bastante cauto. Solo dice que el convenio no afecta los poderes que ya tiene por el Estatuto del Consejo de Europa. O sea, no le quita ni le da poderes nuevos aquí. Eso es. Aunque no lo detalla aquí, sabemos que el Comité de Ministros, que son los gobiernos de los países, tiene un papel clave. Sobre todo, supervisa que se ejecuten las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Ah, vale. Vigila que los países cumplan las condenas. Exacto. Es el brazo político, digamos, que asegura el cumplimiento. ¿Y el secretario general? Ya ha salido varias veces. Pues sí, es como el eje administrativo de todo esto, el depositario oficial. El convenio le encarga tareas muy concretas, notificar a todos cuando entra en vigor, quién lo va ratificando, cuando llegan nuevas ratificaciones. Y lo de las denuncias y reservas también, ¿no? Y las denuncias, las reservas, las declaraciones territoriales. Todo pasa por él y él lo comunica a todos los miembros. Es el que lleva el registro oficial y garantiza que todo sea público y ordenado. Entendido. El Comité de Ministros supervisa la ejecución y el secretario general es el administrador y comunicador oficial. Bueno, pues hemos recorrido estas disposiciones finales, hemos visto el control del secretario general, el principio de no perjudicar derechos mayores, cómo se centralizan las disputas, la aplicación territorial flexible, las reglas para las reservas y los procedimientos para entrar y para salir. Sí, un repaso completo a la sala de máquinas. Exacto. Me gusta esa imagen. Porque siempre nos fijamos en los derechos, ¿no? Libertad de expresión, juicio justo. Y está bien, claro. Pero estas reglas finales son las que hacen que todo eso funcione de verdad. Totalmente. Que el sistema tenga un marco operativo real, que se adapte y que tenga un impacto real en las leyes y en la vida de la gente. Sin esto, serían solo palabras bonitas, me temo. Totalmente de acuerdo. Son el andamio, la estructura que le da fuerza y credibilidad a todo el sistema. Sin estas reglas, la protección sería mucho más débil. Sí. Y quizás una reflexión final que sale de todo esto es ese equilibrio tan delicado y a veces tenso que estas normas intentan mantener. ¿A qué te refieres? Pues por un lado está la ambición, ¿no?, de crear un estándar común fuerte para toda Europa, un espacio jurídico de libertades. Claro. Pero por otro lado, meten conscientemente flexibilidad. Las reservas, aunque limitadas, la aplicación territorial adaptada, incluso poder irse. Todo eso reconoce que cada país tiene su soberanía, sus leyes, sus problemas. Sus realidades políticas. Exacto. Y cómo se negocia constantemente esa tensión entre lo común europeo y lo particular de cada Estado. Eso es lo que sigue marcando cómo evoluciona el convenio. Es una negociación continua. Continúa. Y el ejemplo del bloqueo de la adhesión de la UE es perfecto para ver eso. Muestra que esa tensión sigue vivísima y define el futuro de cómo protegemos los derechos aquí en Europa. No es algo fijo, está siempre en movimiento.